Primer carta de Timoteo, capítulo 3. He titulado mi mensaje el día de hoy, Todos somos obispos. Todos somos obispos. Al final usted va a entender a qué me refiero. Durante las últimas semanas hemos estado, usted y yo, hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y hemos explorado una palabrita muy sencilla, muy sencilla, que no está de hecho en la carta a Timoteo, pero que para mí resume de una manera muy precisa lo que el apóstol Pablo quiere hacer al escribirle esta carta a él le llama su hijo en la fe, su verdadero hijo en la fe, su hijo amado. Y esta palabrita en la cual empezamos hace 3 semanas a meditar es la palabra legado. ¿Usted recuerda? Decíamos, legado es aquello que quieres dejar a las personas más importantes para ti. Puede ser materialmente, pero también es esa herencia de valores, de creencias, de experiencias que tú y yo podemos proyectar y depositar en los nuestros. Los padres nos esforzamos por dejarle una herencia a nuestros hijos y ya puede ser bienes materiales, un patrimonio, una cuentota en el banco, un fideicomiso o un seguro, ¿verdad? Las segubecas estas que pagamos desde que tienen como 6 meses, ¿verdad? Y estás abonando dinero para que te den mucho dinero para cuando va a entrar a la universidad. O algunos se esfuerzan, ¿verdad?, para entregarle un legado, un patrimonio a sus hijos, ¿verdad? Y hay alguien, justo ayer yo estaba oyendo que eso es algo muy regiomontano, ¿no? El papá esforzándose porque cada uno de sus hijos pueda tener una casa propia, ¿verdad? Eso es una manera de pensar muy de aquí. Los padres entregamos un legado a nuestros hijos, pero yo le decía desde hace 3 semanas que incluso si tú no tienes hijos, tú tienes un legado que tú tienes que entregarle a la siguiente generación. Nosotros los cristianos, es decir, usted y yo, tenemos el bien más valioso, más importante, el tesoro más importante que nadie más tiene en sus manos. Y se llama el Evangelio del Señor. El mensaje de Cristo ha sido depositado en nuestras manos y en nuestros corazones. Y nuestra responsabilidad es entregarlo a la siguiente generación. Entonces, la primera semana meditábamos en el capítulo 1 de Timoteo y observábamos, yo le comentaba esa primera semana, 2 herencias que son importantes que usted y yo consideremos. La primera es que la primera herencia es la verdad transformadora de Dios. Dios que viene, nos transforma y nos mueve, nos toca. Y la otra es esa transformación que produce en nosotros una historia que hace que se tenga que contar. Yo le decía, yo no sé si sus hijos saben cómo usted llegó a Cristo, pero es importante que nuestros hijos conozcan nuestra historia. Es importante que ellos sepan qué es lo que pasó en nosotros y cómo nosotros conocimos al Señor. Luego, la semana pasada, leímos el capítulo 2. Y si usted fue observador, seguramente si usted fue observador, usted notó que solo me quedé en los primeros versículos del capítulo 2, ¿verdad? Llegamos del versículo 1 al versículo 8 por ahí. Y entonces, si usted fue observador, usted pudo haber dicho, qué sacatón el pastor, ¿por qué no se metió en el versículo 9? ¿No lo observó? Bueno, le dejo de tarea que lea del versículo 9 hasta que se termine el capítulo 2 y platicamos usted y yo durante la semana para ver qué encontramos ahí. Pero la semana pasada nos enfocamos en estos primeros versículos del 1 al 8 y estábamos hablando acerca de la oración. Y decíamos que hay una gran instrucción del apóstol al discípulo Timoteo. Y la gran instrucción es una palabra de 3 letras, 3 benditas letras. Ora. Así de simple. Y decíamos la semana pasada, ora siempre, ora por quienes están en autoridad, sea que son justos o injustos, son buenos o no son buenos, ora por ellos. Decíamos también la semana pasada, ora por tu ciudad, por tu comunidad, por la gente que está alrededor de ti, porque en el bienestar de tu ciudad tú recibes bienestar. Decíamos que esta era una instrucción vieja que Dios le había dado a sus discípulos, a su pueblo desde hace mucho tiempo atrás. Dios les había dicho, oren por su ciudad, porque cuando oramos y vemos por el bienestar de una ciudad, nosotros también recibimos bienestar. Ora reconociéndole. Yo le decía la semana pasada, tus oraciones tienen destinatario. No oramos al universo, no
oramos a las buenas vibras del ambiente, no vamos y abrazamos un árbol, ¿verdad? Y recibimos su energía. Oramos a una persona. ¿A quién? ¿Lo recuerda? A ver, búsquele en el capítulo 2. A uno, a Jesucristo, el único mediador, dice, entre Dios y los hombres. Tiene destinatario nuestra oración. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y oramos, decíamos la semana pasada, con la condición correcta, que son manos limpias y un corazón puro. Muy bien, vamos a continuar hoy en el capítulo 3. Hace un año aproximadamente llegó a nuestra ciudad el plan de una nueva planta ensambladora de autos eléctricos. No sé si ustedes saben ese chisme. ¿Cambio de micrófono o qué hago? Hace un año llegó este chisme con nosotros, ¿verdad? Una planta que iba a construir carros eléctricos, se llama, ¿cómo se llama? Tesla, ¿verdad? Y se desató la llamada fiebre de Tesla, ¿verdad? Y todos se preguntaban en ese entonces, bueno, Tesla va a llegar y ¿quién va a poder trabajar ahí? Porque además de ser una empresa muy famosa y de prometernos como que la planta, la Gigafactory más grande del universo, los trabajos son como muy especializados y entonces surgieron estas descripciones de puestos para esta nueva planta de Tesla. Y El Economista, el 6 de marzo del 2023 publicó: en su página oficial, la empresa ya ofrece puestos de trabajo en Nuevo León. Tesla está buscando formar un equipo de finanzas, operaciones comerciales para respaldar sus ambiciosos objetivos de la Gigafactory de México. Y dice, en el caso de esta vacante, la compañía busca perfiles con las siguientes características. Observe: licenciatura en finanzas, contabilidad, negocios, experiencia equivalente, evidencia de habilidad excepcional en actividades académicas y profesionales, habilidad para leer e interpretar estados financieros, excelente capacidad de análisis y datos, éxito demostrado en trabajos de entorno ambiguo, habilidades sólidas de comunicación oral escrita con ejecutivos y altos directivos, ingenierías y otras carreras son un plus. Porque resulta que se venía este gran proyecto y se ocupaba gente que viniera a trabajar aquí, porque los grandes puestos exigen grandes expectativas. Y esta planta se supone que se va a abrir, no sé si todavía se va a abrir, ¿alguien sabe? ¿No saben? Porque por ahí oí el chisme, ¿no? Esta semana que siempre no se abre. Pero bueno, el punto es que esas posiciones laborales donde se ganan cientos de miles de pesos, donde se tienen esas grandes prestaciones, exigen un perfil súper especializado, una expertise, un grado académico, una experiencia muy elevados. Y entonces cuando venimos a estudiar la carta de Pablo a Timoteo, nos damos cuenta de que después de que Pablo aborda el tema de la oración, ahora el apóstol Pablo está abordando un tema súper importante para la iglesia. Y el tema, no es cierto, no está abierto. ¿Listo? El tema del que está hablando el apóstol Pablo es el liderazgo. Dele un codazo a la persona que tiene al lado y dígale el liderazgo. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Resulta que el liderazgo es todo un tema y tiene relevancia en el primer siglo en la iglesia y hoy en nuestro tiempo. Y hay que entender algunas cuantas cositas acerca de la iglesia del primer siglo para poder entender por qué Pablo está abordándolo de esta manera. La iglesia hasta ese momento ha estado dirigida por un grupo de personas que usted y yo en la Biblia los conocemos como los apóstoles. Usted ha leído ese título en varias ocasiones, ¿verdad? Se supone que son 12, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Los apóstoles son como predicadores que van de un lado a otro, compartiendo su experiencia y su testimonio y la manera en la que ellos han caminado con el Señor Jesucristo. Y ellos básicamente van de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad a otra y van compartiendo su experiencia al conocer a Cristo y haber sido testigos de su resurrección. La iglesia cristiana durante los primeros años de la iglesia creció de una manera francamente increíble, considerando los pocos recursos que hay para que se pueda comunicar la gente en ese entonces.
Y escúcheme bien porque ese es el punto que quiero hablar hoy. Como siempre, cuando las organizaciones crecen más allá de las capacidades de quienes las dirigen, llegamos a una conclusión que es emocionante, desafiante y en muchas ocasiones peligrosa. Cuando algo empieza a crecer y crece de tal manera que se empieza a salir de nuestro control, entonces nos damos cuenta que tenemos que hacer algo. Tenemos que crear un sistema para poder controlar o dirigir esto. Esto pasa en cualquier organización, en cualquier lugar, un sistema. Cuando ideamos sistemas de organización, estos pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Quienes tienen experiencia laboral saben de lo que estoy hablando. Cuando un equipo de trabajo empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, de pronto hay que encontrar la manera de controlarlo y de dirigirlo. Y entonces cuando se crean los sistemas, al principio es un dolor de cabeza, siempre. Hay tantos detalles, hay tantos puntos frágiles, hay tantas cosas que se tienen que prever y queremos el bien último, pero el proceso para lograrlo es muy complejo y finalmente a menudo todo recae sobre lo que yo llamo el elemento más importante, pero también más complejo de un sistema, y es la gente. ¿Por qué? Porque si el sistema fueran máquinas que se mueven en automático, pues que si la máquina hace lo que tiene que hacer es suficiente. Pero como los sistemas están hechos con gente, con personas, con individuos que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que tenemos perspectiva, que pensamos o creemos o observamos las cosas de cierta manera, entonces eso hace súper complejo que los sistemas funcionen. Y en el caso de este sistema que usted y yo conocemos como la iglesia, además, la gente es voluntaria. O sea, en este sistema, en la iglesia, la gente es voluntaria. Porque una cosa, y lo menciono por esta razón, una cosa es que alguien sea contratado para desempeñar una labor y hay una remuneración, y otra muy distinta, la de ser invitado, que es lo que pasa en la iglesia, ser invitado a tomar una responsabilidad, en el caso de los primeros creyentes, una responsabilidad que a algunos de ellos les podía costar la vida y la de sus familias. Entonces los apóstoles tenían una manera de identificarse. Los apóstoles, que eran los primeros en este camino, los apóstoles, ellos habían conocido a Jesús, habían tenido una experiencia única con Jesús que les había dado crédito o testimonio de un apostolado auténtico. Y de acuerdo a lo que nos encontramos en la Biblia, apóstoles había 12 o 13 o 14 o 15 o algo así. Es decir, al principio nos encontramos 12 en los evangelios, pero luego nos encontramos un 13avo que es Matías, pero luego nos encontramos un 14avo que es el apóstol Pablo, pero luego en alguna parte del libro de los Hechos aparecen algunos otros nombres conocidos como apóstoles: Bernabé, Pablo, Aquila, Priscila. Bueno, hay una mujer que se llama Junias, que es conocida como un apóstol. Pero después de los apóstoles, el liderazgo recayó sobre como un segundo escalón de responsabilidad, y la Biblia le llama los obispos. Obispos. Esa palabrita obispo es una palabrita muy especial. Proviene de una palabra griega que se pronuncia episcopos. Así se dice, episcopos. Y se traduce como anciano, pastor, sobreveedor o supervisor. Eso es lo que significa la palabra episcopos, que llega al español como la palabra obispo. Y la palabra obispo para algunos de nosotros, ¿sí?, que tenemos como este trasfondo como medio católico y que lo rechazamos, la palabra obispo de pronto y nos suena como muy raro, como muy religioso, ¿verdad? Porque los católicos incluso tienen más jerarquías, ¿no? De hecho, en nuestro tiempo la palabra obispo y arzobispo y cardenal suena más a jerarquía, como a un título de importancia, suena más a eso que a otra cosa. Pero su uso original, el uso original en la Biblia de la palabra obispo, es muy diferente a la figura autoritativa que tiene actualmente. Pablo está escribiendo
Pablo le está dando instrucciones a Timoteo para definir quiénes van a ser los obispos o los pastores o los ancianos o los supervisores de la iglesia, y Pablo está como marcando las pautas de qué perfil deben tener. Lea conmigo 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, puede leer cualquier versión en su Biblia, está bien. Sígame por favor en la pantalla o escuchando o leyendo la escritura. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Nuestras Biblias Reina Valera 60 dice: palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Fiel es esta palabra, inicia el capítulo 3. Parece que es un dicho conocido entre los lectores del primer siglo, y probablemente Pablo está utilizando esta frase para demostrar la importancia de los supervisores para el beneficio de aquellos que están dentro de la iglesia. Pablo ve la labor de la supervisión, del pastoreo, del cuidado, del acompañamiento de la iglesia como una tarea muy noble. Pablo está diciéndonos que el oficio de la supervisión es importante, pero nos está diciendo que requiere una clase apropiada de personas para ocuparlo. Es decir, no cualquier persona puede ser un obispo. No cualquier persona cumple o cubre las expectativas de alguien que va a supervisar al pueblo de Dios. A diferencia de los grandes puestos de trabajo que exigen grandes capacidades académicas, esta función en particular dentro de la iglesia enfoca su atención en una palabra que es muy sencilla, pero con la cual yo resumo a menudo las situaciones que enfrentamos y las cosas que nos impiden poder avanzar en nuestra vida en Cristo. Y la palabra es carácter. Diga fuerte conmigo: carácter. Cuando yo hablo de la palabra carácter, no me refiero al temperamento, no me refiero a si es muy enojón, o sea, es bien enojón, tiene mucho carácter. No estoy hablando de eso. Cuando yo digo la palabra carácter, me refiero a todo ese conjunto de aptitudes que implican la evidencia de un nivel de madurez espiritual alto. Eso es carácter. Cuando hablamos de desarrollar carácter, yo estoy hablando de esas aptitudes que una mujer y que un hombre de Dios van desarrollando y que van haciendo evidente su madurez cristiana. Entonces, no cualquiera tiene el carácter para poder ejercer el liderazgo dentro de la iglesia. Y es que además hay algunos retos que está enfrentando la iglesia de Éfeso, que es donde está Timoteo. Y es que los primeros cristianos en esa comunidad vienen de muchos lugares, es decir, no todos ellos habían tenido un estilo de vida como tan apropiado. Algunos de ellos habían participado en religiones medio extrañas, algunos de ellos habían practicado estilos de vida como medio separados, como medio inmorales. Entonces, por eso es que Pablo tiene que enfatizar el tema del carácter. La primera cosa que distinguimos respecto al perfil que se necesita para alguien que anhela servir, supervisando, observando, pastoreando a la iglesia, es que es algo bueno. Servir al Señor, pastoreando, dirigiendo, supervisando, observando, siendo anciano, siendo líder de la iglesia, es algo bueno. Y lo tengo que decir muchas veces. Servir al Señor en el liderazgo de la iglesia es algo bueno. ¿Y sabe por qué lo tengo que repetir? Porque a menudo cuando los pastores nos acercamos con alguno de nuestros hermanos para invitarles a participar del ministerio, adivine qué es lo que responden. ¿Sí sabe qué dicen? No. Oye, Dani, ¿qué te parece si participas este año en esta área de trabajo y de ministerio? Y Dani, ¿qué responde? No, ¿está loco, pastor? ¿Qué le pasa? No. Eso es para otros, eso no es para mí, ¿verdad?
Y se lo tengo que decir, oiga, servir al Señor en el liderazgo de la iglesia es bueno. Dele un codazo al que tiene cerca y dile, ahí te hablan. Es bueno. Servir al Señor es bueno. Los ancianos, los obispos, los pastores, los servidores son necesarios. Es más, se necesita. Un fulano solo tratando de dirigir una iglesia no se puede. Se necesita de un equipo de personas con las cuales podamos trabajar y avanzar en la obra del ministerio. Se necesita. Si no, pregúntenselo a los muchachos. Los muchachos, nuestro grupo de jóvenes, ellos se dirigen y planean y hacen todas sus reuniones y demás. ¿Cuántas juntas necesitan tener para poder sacar una reunión de sábado? ¿Y cuánto se tarda su bendita junta de los lunes en la noche? Porque usted no sabe, pero se reúnen todos los lunes o muchos lunes por la noche a las 8, 8:30, 9 de la noche, se juntan en una videollamada y empiezan a planear cómo va a ser su reunión. Y se tardan las horas. Antes le prestaba yo la cuenta de Zoom de la iglesia. Ya que se hagan bolas ellos. Se tardan. ¿Por qué? Porque el liderazgo es necesario, pero es bueno. Entonces, si un día el pastor o alguno de la iglesia se acerca con usted y le dice, Obed, ¿cómo ves si en este año te interesas y participas? Dígale que sí, porque servir al Señor es bueno y la obra y el trabajo en el ministerio es bueno. Versículo 2. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Ahí ya nos metemos en las segundas, porque ahora Pablo nos está diciendo, bueno, es bueno servir al Señor, que padre que lo deseas, el que anhela obispado buena obra desea, pero hay un detallito aquí que es indispensable. El hombre, la mujer que desea servir al Señor, debe tener una vida ¿qué? Intachable. Y empieza la lista de cosas. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Y note que en cualquier puesto, por ejemplo lo de la Gigafactory, o de cualquier empresa, cuando se publican los perfiles en LinkedIn o donde sea, primero se trata de lo profesional, pero aquí no. Aquí no se trata de lo profesional. Aquí no dice tiene que tocar bien el piano, ni dice tiene que tener habilidades administrativas y ser bueno con las finanzas y saber de ondas fiscales, ni dice tiene que tener una historia profesional dedicada a la enseñanza. No. Lo primero que dice es tiene que tener una vida intachable. Porque resulta que en el liderazgo y en el ministerio, la vida doméstica del ministro es importante. Y lo primero que nos dice, y pudiera uno pensar que es obvio, pero si Pablo tiene que decirlo es porque no es tan obvio: marido de una sola mujer. Y hay varias ideas que surgen de esto, ¿no? La primera de ellas es que es probable que en Éfeso todavía se practicara la poligamia, es decir, que un hombre tuviera varias esposas, varias mujeres. Y entonces por eso ese es el primer requisito, la primera cosa con la cual tiene que cumplir. Tiene que estar casado con una mujer nada más, ¿verdad? Claro, a nuestras traducciones llega ya más una idea más contemporánea: debe ser fiel a su esposa. Y otra vez, no debiera ser necesaria la aclaración, pero resulta, me temo, que sí es necesaria. Resulta que la fidelidad conyugal hoy, igual que en el primer siglo en Éfeso, sigue siendo un tema, ¿verdad? Y entonces la expectativa es que aquella que está involucrada en el liderazgo es fiel. Es una esposa fiel, es un esposo fiel, que debe ser un ejemplo en su relación matrimonial para otros. Las posiciones de responsabilidad dentro de la iglesia requieren personas cuyos ejemplos pueden ser seguidos por otros. Porque resulta que aquí en la iglesia, en el servicio, en el ministerio del Señor, debemos ser ejemplo para que otros nos sigan. Otro requisito recae sobre la capacidad de bien manejar la propia familia. Pablo hace notar que el hogar cristiano tipifica
o se convierte en un ejemplo de la iglesia. Y nos da algunas ideas ahí la Escritura, ¿verdad? Porque si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a dirigir la iglesia del Señor? ¡Ay, qué rudo el Pablo!, ¿verdad? Ayer el pastor Oscar decía que hay dos tipos de hombres. ¿Cuáles eran? El que cree que manda en su casa y el que está convencido de que no manda en su casa. Oiga, qué difícil. Y claro que es un chascarrillo, ¿verdad? Porque al final del día la administración del hogar es quehacer, es trabajo de quienes dirigen el hogar, ¿verdad? Y si es un matrimonio quien dirige el hogar, es responsabilidad de ambos. Y en el caso de las familias que solo la mamá o solo el papá están presentes, pues creo, es un poco más sencillo porque no hay negociación, simplemente hay una dirección, ¿verdad? Pero aquellos que estamos casados, el reto es caminar juntos. Y no es, dijo mi amigo, no es fácil, ¿verdad? Pero tampoco es difícil, hermano. Se puede. Pablo anota que el hogar tipifica a la iglesia. Y que si lo hacemos bien en el hogar, va a ser más sencillo hacerlo bien en la iglesia. Un hogar desordenado no ofrece la clase correcta de experiencia para manejar la iglesia. Entonces está diciendo, ¿quieres ser obispo? ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres estar en el liderazgo? ¿Quieres estar en el ministerio? Bueno, la primera cosa que tienes que hacer es que tu familia, tu historia personal debe ser intachable. ¡Ay, Señor! Verso 3, continúe leyendo conmigo el verso 3. No debe emborracharse. Ahora yo sé que eso pensáramos que es obvio, ¿verdad? Pero insisto, a mí se me hace que como está en la Escritura no es tan obvio. Entonces el alcohol, el consumo de alcohol o de sustancias, porque ya no es solo un tema de alcohol en nuestro tiempo, es un tema de sustancias, era un tema y sigue siendo un tema hoy entre nosotros, ¿verdad? Y yo sé que la gente puede tener diversas opiniones, ¿verdad? Pero bueno, al final del día, cuidado con el consumo de sustancias. No debe emborracharse, y luego agrega una siguiente anotación: ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. En esta segunda sección, a partir del verso 3, nos encontramos con algunos nos interesantes, ¿verdad? No emborracharse, no ser violento, no buscar pleitos, no amar el dinero y no ser un nuevo creyente. Pero en esta lista de cosas, igual los nos como los sís, todos son importantes, ¿verdad? Y todos estos sís y nos se resumen en una palabra así sencilla, ¿verdad? Responsabilidad. La segunda cosa que hay que destacar de aquel que anhela el ministerio, aquel que anhela el liderazgo, aquel que anhela el pastorado, aquel que anhela ser obispo, es que le exige un grado alto de responsabilidad. Tiene que cuidar todo lo que hace y también tiene que cuidar todo lo que no hace. Qué difícil. Versículo 8. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado, y vivir con conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Me gusta esta versión. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Y ahora, aunque parece una segunda categoría como aparte,
A mí me gusta pensar como en la misma lista de cosas, pero nos agrega una palabra súper especial, la palabra diácono. Significa servidor, aquel a quien se le ha confiado una responsabilidad de servicio para las necesidades de otros. Y el origen de la palabra diácono es una palabrita chiquita griega que se pronuncia diaco, que se puede traducir como alguien que hace mandados, como un mesero, como un afanador o como un ayudante. Eso es un diácono. Y es muy interesante que la iglesia haya tomado esta palabrita diaco, que significa mesero, ayudante, mandadero, para designar a aquellos que van a servir dentro de la congregación. Qué interesante. Y esta función también implica algunos requisitos. Por ejemplo, el primero de ellos es que debe ser digno de respeto. Debe ser digno de respeto. No dado a mucho vino. No debe emborracharse, dice mi versión. Otra vez Pablo enfatiza el tema de algo que nos choca a muchos de nosotros, pero que somos obligados, si somos cristianos, somos obligados a observar. Y se llama buena reputación. Nos choca porque no nos gusta estar pensando en que estoy haciendo algo para que alguien más me vea, ¿no es cierto? O sea, no es algo muy cómodo, no es algo muy cómodo saber que si levanto la ceja van a decir esto y si no la levanto, si me río o no. Es una tensión que algunos de nosotros experimentamos, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a una fiesta de amigos, de gente que usted conoce, y de pronto sueltan una broma o un comentario sobre eso de doble sentido. ¿Alguien le ha pasado? Y hasta lucho conmigo mismo porque el chiste está bueno. Pero yo sé que si levanto las cejas y sonrío, si apenas asomo un diente, yo sé el efecto que va a producir en los que están ahí alrededor. Y van a decir, mire, es pastor y se ríe de los de Polo Polo o de quien sea. Es pastor y está jugando en el doble sentido. Porque no nos gusta, pero somos llamados a cuidar nuestra reputación. Yo soy llamado a hacerlo, pero le tengo noticias. Usted también. Usted también tiene un llamado a cuidar su reputación. Si usted quiere ser diácono o obispo, necesita tener una vida digna de respeto, con una buena reputación. Buena reputación es el testimonio a la vista de la comunidad cristiana, pero especialmente a la vista de aquellos que no pertenecen a la comunidad cristiana. Pero primero que todo, nuestra conducta a la vista de nuestro Dios. Eso es reputación. Eso es buen testimonio. Aquello que se dice de ti aquí y aquello que se dice de ti allá afuera, con tus vecinos. Hace algunos años escuchábamos a un hombre compartir en la iglesia y decir, a mí me gustaría llegar a su casa, pero no llegar directo a su casa, llegar con su vecino y preguntarle a su vecino, ¿qué piensa de usted? Ay, ñañita, ¿qué dirán de nosotros, verdad? ¿Qué dirán de nosotros? Qué buen vecino, súper afable, súper amigable, siempre atento, o probablemente como de mí, ¿no? Bien huraño, ni sabemos cómo se llama, ¿no? ¿Quién sabe quién será? La buena reputación es ejercer influencia correcta, porque usted y yo ejercemos influencia siempre, donde sea que estemos. Hay una influencia, hay un efecto de nuestro en la gente que está alrededor de nosotros. Debemos cuidar ser una influencia correcta. Versículo 12. Un diácono debe serle fiel a su esposa. Otra vez, el tema de la fidelidad sigue presente. No debiera ser tema, pero ahí está. Debe serle fiel a su esposa. Dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentará su confianza en la fe en Cristo Jesús. Porque nuestro testimonio ayuda a que otros puedan creer en el Dios en el cual nosotros creemos. La tercera cosa que distinguimos es que la labor del obispo y del diácono exige una buena reputación. Exige una buena reputación. Verso 14. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso,
sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y Pablo concluye este apartado con estas palabras. Él dice, así debe comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la manera en la que alguien que es parte de la familia de Dios debe comportarse. Entonces, hoy yo le quiero proponer algo. Porque miren, la mayoría de nosotros, la primera vez que leemos este pasaje, el capítulo 3 de Timoteo, lo convertimos como en una radiografía de aquella persona, aquel o aquella que están delante de nosotros en el liderazgo, ¿no es cierto? Y entonces cuando leemos este pasaje, el primer abordaje que podemos hacer de este pasaje es que no se trata de alguien más en vez de que se trate de mí, ¿verdad? Y lo que la mayoría de nosotros hemos pensado cuando leemos estas líneas, y probablemente hoy mientras yo estaba compartiéndole todo esto, es, entonces estos son los requisitos para los pastores y los administradores. Ellos lo tienen que cumplir, así lo decimos, ¿no? Ellos tienen que cumplirlo, ¿verdad? Y entonces incluso algunos pudieran hoy estar tomando nota pensando, ya sé cómo voy a medir tu trabajo, Hugo. Aquí está la lista, en cuando más te encuentre una y voy a ir contigo y te voy a decir, aquí dice que tú tienes que, ¿verdad? Todos lo hemos pensado. Pero con estas últimas líneas del versículo, ¿qué es? Versículo 15, el apóstol Pablo nos está diciendo, y yo le quiero proponer hoy, ¿qué le parece si a partir de hoy todos somos obispos? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve si a partir de hoy todos somos obispos? No en el sentido contemporáneo del título, porque hoy ser obispo significa como estar en autoridad y en eminencia y no sé, unas cosas así medio locas, ¿no? No en el sentido de superioridad, de preeminencia o de mando, sino como quienes entienden que uno, todos somos llamados a la buena obra del Señor en el liderazgo servicial. Dos, como aquellos y aquellas que saben que somos responsables de la iglesia. Y tres, como aquellos que entienden que la reputación de la iglesia depende del buen testimonio de todos. ¿Qué le parece si a partir del día de hoy dejamos de pensar que los que van adelante y que están en el liderazgo tienen que ser perfectos y tienen que hacer todo excelente, y en cuanto no lo hacen nos acercamos y decimos, oye, cuentas, ¿qué pasó? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Por qué no has ido? ¿Por qué no has hecho? Y en vez de pensar que ellos son los que deben de cumplir, nos ponemos nosotros el saco, la capa de obispos, y nos cae el 20 o lo compramos, ¿verdad? El 20 de saber que nosotros somos el liderazgo servicial, que nosotros somos aquellos que somos responsables de la iglesia y que nuestra reputación es aquella que va a hacer que otros conozcan o desconozcan al Señor. Y entonces otra vez, igual que la semana pasada, hoy yo no quiero como evidenciar, ya eso ya no se debe de hacer, ¿verdad? Hoy no quiero decirle, a ver, ¿cómo está usted? ¿Está cumpliendo con eso que dice? No me importa si los ha estado cumpliendo o no, ¿sí? Aunque algunos de ellos son muy importantes y a usted sí debería importar, ¿verdad? Pero hoy yo le quiero retar no a hacer una radiografía de cómo estoy caminando, sino a tomar una decisión. ¿Qué le parece si a partir de hoy todos somos obispos? Y todos caminamos así, de acuerdo a los requisitos que Pablo le establece a Timoteo de aquellos que quieren servir al Señor. ¿Qué le parece si a partir del día de hoy, yo no sé cómo ha caminado usted hasta este momento? Porque mire, si somos muy francos, uno espera que la gente ande bien, uno espera que la gente tome buenas decisiones, uno asume que uno toma buenas decisiones, pero luego nos damos cuenta que no necesariamente.
luego nos damos cuenta que no estamos tan bien, ni hacemos tan lo correcto, ni tomamos las mejores decisiones y a veces no somos dirigidos por el Señor. Pero hoy yo le quiero retar, ¿qué le parece si a partir de hoy sí? ¿Qué le parece si a partir de hoy usted y yo tomamos ese compromiso de caminar en esa vida recta, cumpliendo con esa serie de requisitos que, si somos francos, tampoco es como que es tan difícil? O sea, maridos, tampoco es como que imposible serle fiel a tu esposa, ¿o sí? Y, hombres, esta es oportunidad. Si responden bien hoy, les van a dar bien de comer, viejones. Tampoco es como que es imposible serle fiel a tu esposa, ¿verdad? Amén, ¿verdad? No, pastor, es gozoso. Y esposas, tampoco es como es imposible la fidelidad marital. No, claro, es gozoso, es honroso el estado del matrimonio. Pero usted sabe que es fácil no serlo. Tampoco es que es muy difícil no emborracharse o no caer en los linderos, en las veredas del consumo de sustancias. Pero usted y yo sabemos, y le estoy hablando a gente cristiana que conoce al Señor, que busca al Señor, usted y yo sabemos que sí son terrenos peligrosos. Que en cuanto le entramos a la pastillita para dormir y en cuanto le entramos a esto o aquello, nos podemos hacer dependientes de una u otra cosa. ¿Verdad que sí? ¿O soy el único que ve el panorama de esa forma? Son senderos peligrosos, pero tampoco es que es imposible vivir en esa rectitud. Tampoco es que es imposible. Yo sé, algunos somos muy enojones, pero hoy hay que cuidar y hay que venir a los pies del Señor y hay que buscar ayuda si es necesario para guardar nuestro corazón en el corazón de los nuestros, si estamos trabajando y estamos luchando con la ira y el enojo. O sea, lo que le estoy tratando de decir es, no sé cómo ha caminado hasta ahorita, pero como sea que haya caminado hasta ahorita, yo le quiero retar a que a partir del día de hoy usted se ponga la capa del obispo y diga, yo soy un obispo. Anhelo el obispado. Y cuando digo anhelo el obispado no me refiero a anhelo el título, anhelo servir al Señor haciéndome responsable. Que 1 Timoteo 3 a partir de hoy para Coinonía Cristiana sea la regla de vida y de conducta. Y no sé cómo ha sido antes del día de hoy, pero yo te quiero retar que a partir del día de hoy, caminemos en este alto estándar de vida. Incline su rostro conmigo hoy, por favor. Señor, te damos gracias hoy, porque tú eres bueno con nosotros y tu misericordia es para siempre en nuestras vidas. Y tú, Señor, nos regalas pasajes como este, tan sencillos, pero al mismo tiempo tan bellos, pero igual tan retadores para nosotros, Señor. Y en él, Señor, nos recuerdas que toda esta lista de requisitos no es para alguien más, es para mí. Y Señor, perdóname si durante tanto tiempo yo he estado esperando que esta lista de requisitos las cumpla el que va delante de mí, cuando realmente lo que tú estás haciendo es llamándome a mí a trabajar y a convertirme en ese hombre y mis hermanas convertirse en esa mujer santa, digna, honroso, íntegro. Ayúdanos, Dios. Mire, amado, amada, a lo mejor alguno hoy necesita tomar esta oración en serio y venir delante del Señor y decirle, Señor, como Pedro dijo, pues tú sabes que te amo, Señor. Las palabras de Pedro ese día son, híjole, Señor, tú sabes que no ando bien, pero quiero estar bien. Como ves, está de pie conmigo hoy y no quiero como que se sienta obligado ni nada. Esta es una oración muy personal.
Pero quizá alguno, hermano, hermana, necesita venir al altar y decirle conmigo al Señor: Señor, yo juego a estas reglas que tú quieres poner. Yo quiero ser obispo, no por el título, claro, pero por el estilo de vida al que tú me llamas. Y quizá alguno necesitamos hoy, quizá ponerse de rodillas en su lugar, quizá venir hoy al altar, pero con sus propias palabras venir delante del Señor, como sea que usted se pueda acercar al Señor y decirle: yo hago ese compromiso hoy, ayúdame. Oremos al Señor. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu misericordia, tu amor, Señor, a mi vida. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por la vida y el corazón de mis hermanos, Señor, con quienes hoy comparto tu palabra que golpea primero mi corazón, Señor, y me recuerda a mí mismo, a Hugo, cuánto debo cuidar mi vida, mi corazón y el de mi familia, Señor. Tú eres Dios, tú eres bueno y me invitas, Señor, me invitas, Dios, a vivir en ese estándar de vida alto, santo, que te agrada, Señor. Y hoy, Señor, junto con mis hermanos, venimos delante de tu trono, Dios, y te pedimos: ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor, con todo esto, que no son requisitos difíciles. Al contrario, Señor, es una manera amorosa de decirte, Señor, con nuestros actos, que te honramos, que te amamos, que te necesitamos con nosotros y que queremos que tú seas el centro de nuestras vidas y familias, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Esta oración, Señor, la hacemos hoy juntos. Te rogamos, Dios, que tú escuches, Señor, que tú escuches, Señor, y veas con buenos ojos nuestra actitud, Señor, porque hoy queremos iniciar, Señor. Hoy queremos iniciar a vivir esta vida así como tú nos invitas a vivirla, Señor. Pero quizá mañana nos equivoquemos, quizá hoy mismo más tarde, Señor, nos resbalemos, Dios. Que tu gracia sea suficientemente poderosa para sostenernos, Señor, para levantar nuestra cabeza y para ayudarnos, Señor, a levantarnos otra vez y caminar otra vez como los obispos y diáconos que tú has llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor juntos, hermanos.